¿Qué te voy a decir? Sí, lo vamos a hacer si quieres. Sí, pero yo me tengo que... Te tienes que pegar un poco, ¿vale? Así se enciende y así se apaga. Bueno, gracias a todos, gracias por su presencia. Bienvenido a don Francisco José Navarro, director provincial de Educación, a Manuel, el concejal de Cultura, el alcalde Jesús Martín ha excusado su asistencia y puede haber entre ustedes otros miembros de la política local que suelen venir a nuestros actos y a todos les doy la bienvenida. Presentamos hoy la guía necesaria que era de este museo, cuyos textos ha elaborado el profesor Javier García Luengo Manchado, al que la Fundación agradece su desinteresada y estupendísima colaboración. Javier García Luengo es profesor, es el autor también del libro digital colgado en la web de la Fundación Gregorio Prieto, libro que se titula Gregorio Prieto, Vida y Obra. Este libro fue presentado por Javier y la Fundación Gregorio Prieto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y recomiendo mucho su lectura para conocer no solo a Gregorio como artista, sino su apasionante vida. Presentamos hoy también una serie de dibujos y obras de Gregorio Prieto de su etapa infantil y juvenil, entre ellos dos óleos, que al menos uno de ellos consta puesto por su padre en el reverso, está hecho por Gregorio Prieto a la edad de 13 años y ya verán que la verdad es que son preciosos. Hay uno de un borriquito que es increíble, como tiene ya Gregorio a los 13 años, pues ese don. Yo diría que un don con el que nació. Antes de terminar el año del cincuentenario, el próximo mes de noviembre, presentaremos también aquí en el museo el archivo de Gregorio Prieto, para que cualquier persona interesada en la cultura, no solo en la cultura, en la sociedad y en la vida de la España del siglo XX pueda consultarlo. Se compone de más de 3.000 documentos. Yo ya lo he visto hace 2 días, un inicio colgado en la web, y la verdad, lo que puedo decirles es que me ha parecido fantástico, por la magnitud de materias y por la magnitud de personas con las que Gregorio se relacionaba, y por la dimensión que para nosotros y para Valdepeñas y para la gente que conoce a Gregorio adquiere Gregorio Prieto a través de este archivo. Espero que todo esto pues, les guste, acudan a nuestros actos. Después de este año del centenario, en que hemos hecho, como saben, bastantes cosas para conmemorarlo, pues el museo va a empezar una serie de obras de mejora necesarias por la antigüedad de este edificio, por las obras que contiene y también como mejora para la accesibilidad de las personas y la estancia del público aquí en este museo. De todo ello les informará Ignacio, el director, en sus tiempos. Yo creo que no tendremos que cerrar el museo completamente, esperemos. Será por salas, pero bueno, eso ya depende de los técnicos y Ignacio les informará. Muchas gracias a todos y que disfruten y que vean los dibujos de Gregorio. Yo le presento y tú le pasas los micrófonos. Yo ya hablo sin micrófono. A continuación, Jesús Rubio, coordinador de proyectos de la Fundación Gregorio Prieto, nos dará unos datos sobre la edición y las características de las publicaciones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. A continuación, por mi parte, paso a presentarles algunos datos acerca de la edición y formato de las 2 publicaciones que hoy les presentamos, así como algunas de sus características. Como ya les ha anunciado nuestra presidenta, no solo presentamos la nueva guía del museo, sino también la anterior publicación del profesor Javier García Luengo, esto es el libro electrónico Gregorio Prieto, Vida y Obra. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dar paso al autor y al propio Gregorio, que son los protagonistas de hoy. En cuanto al libro electrónico Gregorio Prieto, Vida y Obra, la Fundación, junto con el autor,
hemos tomado la decisión de publicar este libro, al menos en una primera fase, en formato exclusivamente digital o libro electrónico. Las razones que nos llevaron a ello fueron varias. Publicar la obra del profesor García Luengo, la tesis, tal cual la presentamos, es decir, de manera íntegra, con el volumen de contenidos que ésta tiene, estamos aproximadamente hablando de seguro más de 1000 páginas, además de decenas de fotografías. Era muy complicada su publicación física porque hubieran sido seguramente 2 tomos, en un tamaño no demasiado cómodo para su lectura. Pero por otro lado, al estudiar con el autor las distintas posibilidades, nos percatamos que una publicación digital nos ofrecía una serie de ventajas y características que la publicación en papel no nos daba. Por ofrecerles rápidamente algunos datos, la suscripción que tenemos al boletín de noticias o nuestra newsletter de la web de la Fundación Gregorio Prieto nos arroja que el 52% de nuestros seguidores, es decir, un poquito más de la mitad, tiene una edad comprendida entre 20 y 45 años. Y un 26% del total es de fuera de España, sobre todo Estados Unidos y Latinoamérica, aunque también Asia y Europa. Y se trata al principio de hispanohablantes, ya que la web de la Fundación Gregorio Prieto hasta hace poquitos meses no estaba traducida al inglés. Así pues contamos con un amplio público joven, integrado de lleno en el mundo digital e interesado en la figura de Gregorio Prieto. Apoyados en estos datos, una publicación digital nos ofrecía una opción muy atractiva, con una enorme difusión y accesibilidad, ya que con el gesto de un solo clic, en cuestión de unos pocos segundos, el libro está disponible en cualquier lugar del mundo y a un precio de 5,99 euros o 5,99 dólares, dependiendo desde donde se adquiera. Es un precio muy competitivo que no podríamos ofrecer seguramente en una impresión en papel. En definitiva, la obra y vida de Gregorio Prieto sin fronteras, sin envíos, sin retrasos, de manera inmediata en cualquier lugar del mundo. El libro se puede adquirir en las principales plataformas de libros digitales como Amazon, Apple iBooks o directamente en nuestra página web de la Fundación Gregorio Prieto, que además tiene un precio un poco más económico, y ha sido publicado en formato EPUB y MOBI para que pueda leerse y visualizarse en cualquier dispositivo, ordenador, smartphone, tableta, libro digital y de cualquier marca. Además de la enorme accesibilidad desde cualquier parte del mundo, el formato digital nos ha permitido contar con una importante faceta interactiva. Como cualquier publicación digital, por ejemplo, las búsquedas. Es realmente útil para todos los que trabajamos, investigamos o amamos la vida de Gregorio Prieto realizar búsquedas de todo tipo. Les aseguro que desde que se publicó este libro, todos los que amamos y trabajamos con Gregorio Prieto hemos usado esta publicación buscando fechas, lugares, obras con una facilidad y una rapidez asombrosa. Para que se hagan una idea, por ejemplo, si yo busco en el libro electrónico la palabra Valdepeñas, pues rápidamente podemos descubrir todo en la tesis del profesor Javier de García Luengo las veces que se nombra Valdepeñas. Ya se les adelanto que es una barbaridad. Imagínense las veces que se nombra Valdepeñas en la vida de Gregorio Prieto. Pero si queremos ir a una información un poco más detallada, pues como tenía yo aquí buscado, Nueva York, pues nos ofrece 13 resultados y podemos saber que... Ahí está. ¿Qué importancia tuvo la ciudad de Nueva York en la vida de Gregorio Prieto? Y rápidamente acceder. Esto que están ustedes muy familiarizados con ellos por el mundo del Internet, para el mundo de la investigación es fascinante poder saber qué obras pintó Gregorio Prieto rápidamente en 1921, en 1933, buscar personas que le conocieron, embajadores, políticos, artistas. Todo aquel que esté interesado en la vida y obra de Gregorio Prieto es de una grandísima utilidad. Pero no solo tenemos esta faceta de investigación. El libro contiene, como es lógico al tratarse de una monografía tan prolífica como fue Gregorio Prieto, una enorme cantidad de imágenes y obras del artista realizado a lo largo de su vida. Y cada vez que el profesor García Luengo nos está analizando o hablando de alguna de estas obras, podemos sencillamente hacer un clic rápidamente y nos aparece la obra, la podemos visualizar y volver con nuestra lectura. Pero no solo vamos a encontrar imágenes estáticas, sino también varios vídeos, en donde el protagonista indiscutible es Gregorio Prieto, con los que además de contextualizar y ampliar la información que nos ofrece el profesor García Luengo, podemos disfrutar de la genialidad y singularidad de Gregorio Prieto en toda su dimensión. Me van a permitir el placer, el capricho, de que hoy también esté con nosotros en este museo, aunque sea de manera virtual, en su casa, Gregorio Prieto, y así disfrutar de él unos breves instantes. Este vídeo, este pequeño fragmento que les vamos a enseñar, pertenece a una entrevista que le hicieron a Gregorio Prieto en los años 70, finales de los años 70, en un programa de televisión española que se llamaba Trazos, que trataba sobre arte. Gregorio, en el catálogo de la exposición
exposición que has tenido últimamente, hay una frase que dice Daniel de Lucas sobre ti, que dice: si el arte es una especie de neurosis sublimada por la acción creacional, en pocos casos como el de Gregorio Prieto. ¿Es cierto eso? ¿El arte para ti es una neurosis sublimada? O... Mira, el arte yo no sé lo que es, como no se sabe lo que es el amor, como no se sabe lo que es la amistad, como no se sabe lo que es la genialidad, ni esas cosas divinas y sublimes. Ahora, te contestaré un poco, una contestación un tanto convencional a esta pregunta directísima que me haces. Pues mira, con la neurosis pasa como con la locura, que puede ser neurosis o locura divina, que te lleva a la creación, a la eternidad, todo el cante genioso, o puede ser la otra pobre locura de manicomio, esa neurastenia, pobrecitas y pobrecitos que lo llevan a esas casas de reposo, así que tiene dos caminos. Pero sí, me parece que nada se hace en la vida sin una exaltación. Yo nunca seré loco porque estoy predispuesto a loco. Y como sé que estoy predispuesto a loco, no quiero unir a la locura que yo llamaría vulgar, a la locura del manicomio. Y entonces quiero ir a esa locura divina, a lo Greco, a lo Velázquez, a lo Leonardo, a esas locuras que son locuras porque se salen de lo corriente y no de lo normal. No sé si te he contestado bien o no. Sí, bueno, hay una cosa que también me gustaría que me dijeses. Cuando tú creas, cuando tú haces un cuadro, estás, digamos, estás en un momento de exaltación especial, de reflexión, o como... Mira, cuando yo veo un cuadro, estoy como en éxtasis. Es más, antes de realizar el cuadro, porque cuando se hace el cuadro también está esa parte material, es decir, esa cosa técnica, y entonces no puedes estar en esa exaltación continua. Pero cuando se prevé el cuadro, cuando va a durar, pues estoy como exaltado, como loco, como quieras llamarlo, pero siempre poniendo la palabra divina con letras mayúsculas. Bueno, me gustaría que lo viesen entera, pero dura más de media hora, así que vamos a pasar. Como ven, es un contenido interactivo, nos ofrece un atractivo y una difusión que una obra en papel a día de hoy no permite. Además de ser para esta fundación, y permítanme citar unas palabras de nuestra presidenta que constan en la presentación inicial del libro, un guiño a la modernidad de la que de un modo u otro no se hubiera apartado Gregorio Prieto, como creador de libros, que pueden ver ustedes la exposición si todavía no la han podido ver, Gregorio Prieto y sus libros. En cuanto a la segunda publicación, la guía que hoy presentamos, el Museo de la Fundación Gregorio Prieto en 30 obras. Se trata de una publicación complementaria a la anterior, pero con una intención muy distinta. Está dirigido a todos aquellos que quieran disfrutar de las obras más emblemáticas de este museo con una mayor profundidad. Se trata de una guía artística y a la vez biográfica. El usuario de la guía va a poder disfrutar del análisis artístico de cada obra, al mismo tiempo que realizar un recorrido por la intensa y larga vida de Gregorio Prieto, que les recuerdo que fueron 95 años, vivió prácticamente todo el siglo XX. La selección de estas 30 obras ha sido realizada conjuntamente entre el profesor García Luengo y la Fundación Gregorio Prieto y abarca desde obras de juventud o de formación hasta sus obras de madurez. Pensamos en un pequeño formato muy manejable para que el visitante pueda caminar por las salas de este museo conociendo y disfrutando de cada una de estas obras, pero si también lo desea puede hacerlo fuera de estas paredes. Hemos calculado que junto con esta guía la contemplación de estas 30 obras puede abarcar entre 1 hora y hora y media en este museo, que según porcentajes de estudios museísticos es un tiempo adecuado para visitar el museo, ya que quizá más tiempo resulta contraproducente para la propia visita. Se trata de una edición bilingüe español-inglés. Por un lado, para cumplir con el deber de esta fundación, que es difundir la obra de Gregorio Prieto, incluso más allá de nuestras fronteras, pero pensamos que no solo era vital para los estudiantes y visitantes extranjeros que nos visitan cada año, sino también hemos pensado que pudiera resultar una buena herramienta para los estudiantes de Castilla-La Mancha, que a través de la asignatura de inglés puedan conocer la vida y obra del pintor castellano-manchego más importante del siglo XX. Esta guía, que está a la venta desde hoy en este museo y en la tienda online de nuestra página web, tiene un precio final de 10 euros, aunque durante hoy y este fin de semana, como promoción, estará a un precio de 7 euros y pueden adquirirla desde el momento que termine este acto. Para finalizar, quiero agradecer a la diseñadora Elizabeth Gómez, que ha realizado un magnífico trabajo en el diseño y maquetación de esta publicación, a Raimundo Campos, fotógrafo de Valdepeñas, que ha aportado su trabajo en algunas de las fotografías de ambas publicaciones, también hasta nuestro director Ignacio Muñoz y Aida Kroc, ya que sin su ayuda en las traducciones y revisiones de la parte inglesa, esta publicación seguro no hubiera podido salir adelante. Por mi parte, nada más decirles, y esto es una opinión personal,
que estas dos publicaciones del profesor Javier García Luengo, que hoy presentamos, con quien es y será un placer enorme trabajar, son sencillamente fantásticas, con una redacción, un rigor y un contenido maravilloso. Y a quienes las lean, sin duda les sucederá como a todos los que amamos la figura de Gregorio Prieto, que como la Alicia de Lewis Carroll caerán en el mundo, en el universo, por el hueco de la madriguera de Gregorio Prieto, de la que nunca podrán o de la que nunca querrán salir. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la conferencia de Javier García Luengo Machado, profesor de la Universidad Isabel I de Castilla, profesor de la Universidad Internacional de Valencia y asimismo miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Gregorio Prieto. Es el autor de las dos publicaciones que se presentan y estoy seguro que van a disfrutar esta conferencia porque oírle hablar de Gregorio especialmente es un placer. Así que, por favor. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Debo decir que estoy muy satisfecho de poder estar en Valdepeñas, en la casa del propio Gregorio Prieto, como es este museo, y en la ciudad que tanto quiso y a la que llevó pues, por toda Europa y por todas las partes del mundo en que Gregorio Prieto pues, vivió, tuvo que estar un tiempo. Aunque debo decir también que después de haber escuchado al propio Gregorio Prieto a través de este pequeño documento audiovisual, a uno se lo pone muy difícil, ¿no? Porque con la capacidad que Gregorio Prieto tenía para unir ideas, esa genialidad con la que interpretaba la vida, pues como digo, siempre resulta complicado, ¿no? Intentar decir algo que pueda resultar interesante, pero bueno, ese es el objetivo y voy a intentarlo. Perdóname, Javier, porque Sí. tenemos un pequeño problema, no se ve bien tu presentación. Y es que no me aparece aquí el mensaje. A ver, dame un segundo. Ahí está. No importa cuánto lo ensayes, al final siempre pasa. Siempre Sí. pasa. Son las cosas del directo. Yo creo que Ahí ahí está, está. sí. Bien. Como decía, lo cierto es que para mí no puedo dejar de decir que hoy es un gran día, un día ciertamente de emoción y, por supuesto, ante todo de gratitud. Pues para el desarrollo de las dos publicaciones que aquí presentamos, han sido muchas las personas que se han implicado con su esfuerzo, con su apoyo y con su entusiasmo. Sería imposible hacer una referencia a todas las instituciones y a las personas que tanto han aportado a estos proyectos, o ya realidad, mejor dicho. Sí me gustaría citar al menos, como no podía ser de otro modo, a la propia Fundación Gregorio Prieto, que en todo momento me ha facilitado la labor realizada durante más de 5 años, tanto en su museo como en su importante archivo. Un archivo esencial para el estudio no solo de la figura de Gregorio Prieto, sino también para el estudio de buena parte de la historia cultural del siglo XX. Gracias a esta misma fundación y a su importante labor editora, han podido ver la luz tanto el libro Gregorio Prieto, Vida y Obra, como esta primera guía del museo que hoy nos acoge. Evidentemente, una institución no es un ente anónimo, sino que está compuesta por caras y por rostros, por personas que de manera muy directa han patentizado su ilusión por estos trabajos. Debo dar las gracias especialmente a su presidenta, Concepción García Noblejas, y a Jesús Rubio, quien se ha implicado como un verdadero editor a la vieja usanza en un proyecto de modernas tecnologías. Cómo no referir asimismo a los ánimos siempre dados por Emilio Ruiz Parra. Gracias también a Vicente Nello, a Ignacio Muñoz y gracias a Ana Álvarez Morales, con quien he compartido tanto tiempo y a la que tanto trabajo le he dado solicitando documentación. Mi gratitud la hago al personal de este museo y también extensible a Santiago Rubio y Antonio Sánchez, quienes hoy ya comparten con Gregorio Prieto su eternidad.
En este capítulo debo tener mi reconocimiento al que fue mi director de tesis, José Carlos Brasas, quien me motivó desde un primer momento para emprender mis investigaciones sobre Gregorio Prieto, a partir de las cuales pues, han visto la luz las dos publicaciones, insisto, que damos a conocer hoy. En fin, gratitud para con mis padres, familia y una infinidad de maravillosos amigos que tanto y a todos los niveles me han ayudado y soportado, pues bien saben todos aquellos que se dedican a la investigación histórica y biográfica que se trata de una labor que va más allá de lo puramente profesional, convirtiéndose en algo personal. De hecho, puedo decir que Gregorio Prieto es para los míos un invitado más a la mesa. Mis amigos y mi gente cercana, cuando nos encontramos, lo primero que hacen es preguntarme con absoluta familiaridad por Prieto. ¿Cómo va Gregorio?, me dicen. Y es que debo reconocer que a lo largo de estas investigaciones el pintor valdepeñero se ha constituido en mi alter ego. O no sé si soy yo el que se ha convertido en el alter ego de Gregorio, pues sin duda en este capítulo de agradecimientos es a él a quien más debo. Siguiendo su trayectoria, comprendiendo su figura, analizando su obra, me ha posibilitado tener unas experiencias profesionales y humanas fantásticas, a todos los niveles. Tal es así que podría escribir otro libro donde se compendiase el anecdotario de los felices encuentros y experiencias acaecidas a tenor de mis pesquisas. Creo y espero que algo de esta pasión se haya reflejado en estas monografías. Durante los años que he seguido los pasos de este ilustre valdepeñero por Madrid, Roma, París, Londres o en cualquier ciudad española, siempre que he contactado con algún viejo conocido de Prieto, galeristas, amigos, críticos de arte, etc., puedo decir que en el 100% de los casos, al hablar de Gregorio, inmediatamente se sonreían para a continuación narrarme una anécdota, una situación rocambolesca o surrealista relacionada con el biografiado. Dicho lo cual, no espere el potencial lector de estos trabajos una hagiografía sobre Gregorio Prieto, pues creo que una de las principales aportaciones era contextualizarlo debidamente en su tiempo y en su ámbito artístico real, dejando a un lado cualquier tópico generado por la crítica, la historiografía o el propio creador. De ahí la importancia que tiene toda la documentación que se recoge en estos libros. Dicha documentación ha sido analizada desde criterios eminentemente imparciales. El hecho, insisto, de que no estemos ante una hagiografía valora más si cabe el apoyo que la Fundación Gregorio Prieto ha dado a estas publicaciones en las que ante todo se ha buscado la objetividad. Que la figura de Prieto es apasionante es indudable, que su producción artística genera un atractivo y una modernidad poco igualable en el contexto de su tiempo, evidente. Pero he de reconocer que mi gusto personal por el arte y la figura de Prieto no estuvieron exentas de serias dificultades para llevar a cabo estos estudios. En primer lugar, la producción de Gregorio Prieto es numerosísima, ingente. Solo en su fundación se atesoran más de 4.000 piezas, a lo que hay que añadir lo custodiado en museos públicos y en colecciones privadas. Su amplio catálogo abarca prácticamente todas las técnicas: collage, óleo, fotografía, dibujo, técnica mixta, etc. Buena parte de su creación, además, Prieto la presentaba indistintamente en sus múltiples exposiciones, pintando o retocando muchas de ellas, confundiendo y alterando premeditadamente fechas. Todo esto no hacía sino dificultar un necesario trabajo de catalogación, esencial, por otra parte, para entender su devenir artístico en relación con el arte de sus días. Tal catalogación se ha abordado a partir del análisis directo y pormenorizado de cada una de las obras que aquí se compendian, así como confrontando tales ejemplos con la documentación existente. De esta guisa llegamos a una datación más o menos precisa y, en su caso, también fechando ulteriores retoques. A esta dificultad se unía la propia biografía del pintor, tan amplia en años como en experiencias, amistades y anécdotas. Pensemos, por otro lado, que nuestro pintor participó en primera persona de un movimiento cultural como la generación del 27. Padeció la Guerra Civil Española,
Vivió la Segunda Guerra Mundial en Londres, la consolidación del fascismo en Italia durante su pensionado en la Academia de España en Roma, la transición, el París donde acaba de nacer el surrealismo, la llegada de la democracia a nuestro país, etcétera, etcétera. Para desgranar toda esta trayectoria personal y artística, desde el rigor y la documentación, se convirtió en piedra angular de estas investigaciones el ya citado archivo de la Fundación Gregorio Prieto. Enfrentarse a tan colosal archivo tenía algo de facilitador y mucho de complejidad. Gregorio Prieto guardaba absolutamente todo, y no es una forma de hablar. Desde una etiqueta de vino en la que había hecho unos maravillosos garabatos, pasando por un billete de tranvía hasta llegar a sus abundantes diarios y, como no, a los epistolarios mantenidos con Luis Cernuda, Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Hierro y buena parte de la intelectualidad del siglo XX. Había, por tanto, que seleccionar la información y, sobre todo, tener en cuenta que trabajamos con fuentes, lógicamente, subjetivas, en la mayor parte de los casos. Llegados a este punto, cabe referir la que hasta hace poco ha sido escasamente conocida la labor literaria de Gregorio Prieto, pues aunque publicó muchos artículos y libros, esta faceta quedó, desde mi punto de vista, un tanto eclipsada por su producción eminentemente artística. Gregorio escribía con la misma intensidad y pasión que dibujaba y que pintaba. Para Prieto, cualquier pedazo de papel se convertía en el lugar idóneo para expresar una angustia, un proyecto, una opinión, etc. Su estilo literario guarda una notable correspondencia con el plástico. Encontramos igualmente metáforas, yuxtaposiciones, el barroquismo de sus últimos años. Afortunadamente, he de decir que esta faceta bibliófila de Prieto acaba de ser abordada con brillantez en la actual exposición titulada Gregorio Prieto y los libros, que podemos ver justo en la sala contigua a la que nos encontramos, y si alguien no la ha visitado, se la recomiendo. Ha sido fantásticamente comisariada por Óscar Muñoz. Los textos biográficos o simplemente literarios que Prieto en muchos casos hacía por simple diletantismo resultan, sin embargo, de una gran utilidad para entender sus cuadros más enigmáticos, esas creaciones llenas de metáforas y de sugerencias. En la selección que en el libro Gregorio Prieto, Vida y Obra se dedica al estudio de su producción artística, y especialmente en el último gran apartado, donde se analizan determinados motivos iconográficos recurrentes en la trayectoria de nuestro artista, se han utilizado buena parte de estos textos inéditos para comprender mejor su discurso, especialmente, insisto, en aquellas obras de interpretación más confusa. Buen ejemplo de lo dicho, por citar uno de los muchos casos, me parece un curioso texto recogido en unas páginas sueltas donde Prieto describe una experiencia supuestamente acaecida en 1930 durante una visita a Atenas. Y digo supuesta, pues en este texto, de un marcado acento lírico, no se nos deja claro si estamos ante una realidad o un sueño. Ahí reside, de hecho, su encanto. Gregorio Prieto relata cómo una tarde, burlando la vigilancia de la Acrópolis de la capital griega, disfrazado de marinero, como a él tanto le gustaba por entonces, pasó toda la noche en soledad conviviendo con aquellas ruinas, conviviendo con aquel espacio histórico y mítico. Narcisismo, erotismo, homoerótica, exaltación de juventud y vehemencia por la eternidad de aquella edad de oro ya perdida para siempre, se congregan en este texto, pero también en muchas obras que se pueden relacionar con él. El texto es bastante amplio, por lo que extraigo solo unos párrafos en los que siempre respeto la sintaxis del propio pintor. Cito: «Ya todos fuera, yo solo, solo en la blancura infinita de esta noche, de esta montaña, de este traje en el que voy metido, de estas columnas, de estos trozos de mármoles heridos por el tiempo. Estoy dentro de la luna, rodeado de ella, metida en mí, solo yo por dentro. Mi desnudo como un bronce se esconde en el traje de marinero y miro mis manos y me veo mi cara negra, dorada entre tanto blanco fuerte y viril. Marcho solo, no vivo, sueño un sueño de maravilla. Me asomo a la profundidad,
Un paso más y caigo a lo más hondo, el teatro de Dioniso. Yo solo como un ángel marinero custodiando la ciudad que rodea la montaña, llenas de estrellas caídas, de plata de mar. Escribo todo esto sentado en un bloque de mármol tan blanco como mi traje. Un silencio imponente, de belleza, de tranquilidad, de abstracción, me rodea todavía algún canto lejano. Lejanísimo se deja sentir alguna nota de música. He dormido, me he quedado dormido envuelto en la noche clarísima. Son las 3:10 y al despertar no sé qué me pasa. Me encuentro transportado de pronto a toda una ciudad blanca de suelos, grandiosa, que impone su belleza con fuerza acariciadora, con amor de fuerza viril y con gracia armoniosa de adolescente. Me abraza con pasión, con fuerza irresistible. No existe voluntad posible que sepa esquivar su amor gracioso y potente. Me estrecha la noche, me aprisionan los templos, me besan los mármoles. Yo ya no existo, yo ya la noche, los templos, los mármoles, yo ya el cielo, entregado. Amanece, despierto del sueño, el sueño del marinero. Fin de la cita. ¿Qué duda cabe que este sueño del marinero, con las connotaciones señaladas, ha servido para titular y recrear tantas y tantas obras a lo largo de su vida, en la que podemos ver pues todos estos matices tan absolutamente sugerentes y llenos de unos atractivos literarios tan elocuentes? Hasta ahora he hablado de las dificultades que se han presentado a lo largo de esta investigación. Sin embargo, no sería justo no dejar de reconocer aquellas aportaciones fundamentales como catálogos, monografías o artículos que con anterioridad habían divulgado desde el rigor la trayectoria de Gregorio Prieto, como así lo han hecho Corredor Mateos, La Fuente Ferrari, Carlos Reyero, Vicente Nello, María José Salazar, etc. A ello se unen exposiciones referenciales para acercarnos a la figura de Prieto de una manera tan meticulosa como objetivo. Recordemos Gregorio Prieto y las vanguardias, Gregorio Prieto y sus amigos poetas, o congresos como el titulado Gregorio Prieto en línea, organizado en 2005 por las universidades de Castilla-La Mancha y de Turín. Durante esta investigación ha habido momentos especialmente emotivos. Por ejemplo, me emocionó encontrar documentación de Prieto en el Gabinete de Estampas y Dibujos del Victoria and Albert Museum de Londres o en el propio British Museum de esta misma ciudad. La misma emoción me produjo tener la suerte de desarrollar una estancia de investigación en la propia Academia de España en Roma, la misma en la que Prieto vivió tantas y tantas experiencias en una época tan conflictiva para dicha institución. En otras ocasiones la búsqueda resultaba infructuosa. Tal sucedió con muchas de las galerías de arte de Oxford y Cambridge, donde había expuesto Gregorio Prieto, pero que ya habían cerrado. Muy frustrado me sentí al no poder entrevistarme con Rafael Martínez Nadal, crítico literario por excelencia de la generación del 27, con quien precisamente hablé telefónicamente tan solo unos días antes de su repentino fallecimiento para concertar un encuentro. Además de lo referido hasta ahora, no menos dificultoso ha sido sistematizar no solo su obra artística, sino toda una vida tan rica, insisto, en año como en actividades. Si algo llama la atención de Gregorio Prieto es su tesón, su pasión, su capacidad para el trabajo, para llevar a cabo múltiples proyectos a la vez, exposiciones, publicaciones de libros, promoción de actividades culturales, viajes y todo ello sin dejar de pintar y de dibujar. ¿Cómo no recordar su labor en pro de los molinos, de los castillos de Zurbarán, de la escultura íbera, de los toros de Guisando de Isabel la Católica? Solo por citar algunos ejemplos más conocidos. A estas actividades en pro del patrimonio histórico y artístico se añaden sus múltiples y ricas relaciones personales, que en este libro se han abordado más desde el plano estético que desde el eminentemente personal. Es decir, se ha estudiado cómo o de qué manera una relación pudo afectar al discurso artístico de Prieto o viceversa. Continuando con las emociones que relataba, lo cierto
es que en cada documento escrito por el propio pintor que ha pasado por mis manos me generaba, y aún me sigue generando, una curiosidad indescriptible. A pesar de lo cual, especialmente, los escritos autobiográficos había que manejarlos con sumo cuidado. Gregorio Prieto inventaba o imaginaba, intencionadamente o no, muchos hechos de su vida. Lo llamativo es que a veces lo hacía para sí mismo. Me explico. En algunas ocasiones, en sus diarios y anotaciones, descubrimos cómo no encaja lo que él narra con determinados hechos. Es más, cuando yo leía sus diarios y notas autobiográficas, muchas veces confieso que he llegado a tener la sensación de que hasta en eso Gregorio fue un tanto narcisista y escribía todo aquello pensando que quizá tiempo después la mirada impertinente de un historiador leería tales documentos para reconstruir su biografía. Y Prieto, muy inteligente siempre, de alguna manera dejaba escritas las pautas a seguir en la historia que él mismo hubiera querido que se contara. Desobedeciendo tal vez esta intención, no sé si real, intuida o simplemente imaginada por mí, uno de los objetivos de mi investigación era deshacer lugares comunes, muchos tópicos generados por la crítica, pero a veces también por el propio creador. Por ejemplo, es frecuente que Gregorio Prieto en ocasiones le gustara victimizarse. Es cierto que Gregorio Prieto fue víctima de auténticas conspiraciones personales y profesionales. Es cierto que debió luchar muy duro, pues partiendo de un mundo que nada tenía que ver con el arte, llegó a ser a quien hoy todos admiramos. Y es cierto que tuvo que luchar contra una sociedad que atacaba directa o indirectamente a sus emociones o a su sexualidad. Pero lo arguido no es óbice para que Prieto, en otras ocasiones, cargara las tintas en determinados conceptos donde pareciera que todos los elementos habían conspirado contra él. Quizá en esto nuestro pintor no se desmarcará mucho de un discurso común en la mayor parte de los artistas desde el romanticismo. Un caso muy concreto a lo que refiero es, por ejemplo, que Gregorio Prieto insistió desde su autobiografía, publicada en 1962 y en múltiples entrevistas, en cómo debió lidiar contra su padre, quien se oponía frontalmente a su carrera artística y a su temprana vocación pictórica. Pues bien, una atenta lectura a la correspondencia existente entre Gregorio y su progenitor nos permite apreciar hasta qué punto Ciriaco Prieto siempre se deshizo en halago y emoción ante los logros de su hijo. Buena cuenta de ello lo tenemos en las primeras obras juveniles, muchas de ellas hoy aquí se presentan, y en estos dibujos infantiles, por cierto, vamos a encontrar bastantes obras manuales dedicadas a su madrastra Tadea, a quien tanto quería el pintor, y por cierto, su madrastra le apoyó muchísimo en su carrera. Bueno, pues entre estos dibujos y estas obras infantiles vamos a encontrar también dos óleos recientemente adquiridos por la Fundación, efectuados cuando Prieto contaba aproximadamente 15 años de edad. Es decir, antes de comenzar su formación reglada. Ambos óleos denotan un notable virtuosismo y maestría, como apuntaba hace un momento la presidenta de la Fundación, en sintonía con cierto costumbrismo decimonónico en sus temas y de clara progenie técnica heredada del impresionismo. Pues bien, en el reverso de una de estas obras encontramos la inscripción, cito, primera pintura al óleo que pintó mi hijo Gregorio. Y esto lo vemos también, o queda patentizado en otras cartas del propio Ciriaco, en la que pareciera a veces llevar casi un catálogo de las obras que hacía Gregorio, lo cual nos habla del interés, la inquietud y el cariño que el padre de Gregorio tenía por la pintura de su hijo. Continuando con determinados aspectos biográficos que Prieto deformaba, otro tanto podemos decir cuando el insigne Valdepeñero hablaba de su formación inicial. En la misma autobiografía que acabo de citar podemos leer, cito, jamás pensé en ese título que dan en la escuela, válido luego para cátedras de profesor. Este camino nunca existió para mí. Solo el sendero de la genialidad
era lo que conducía mis actividades en este primer paso en el mundo oficial de la enseñanza del arte. Fin de la cita. No es cierto. Gracias al título que le otorgó la Escuela Especial de Pintura, Gregorio Prieto optó a una vacante asociada a la Cátedra de Pintura de Paisaje al Aire Libre, publicada en la Gaceta de Madrid el 7 de octubre de 1922. Por cierto, una plaza muy polémica, pues a ella llegó a concursar también el célebre Daniel Vázquez Díaz, la plaza quedó desierta, los alumnos de San Fernando se rebelaron, etcétera, etcétera. La formación reglada de Gregorio Prieto siguió en todo momento los parámetros establecidos para cualquier joven con vocación artística en el Madrid de entonces. En Gregorio Prieto, Vida y Obra, de hecho, se recoge el expediente académico correspondiente a sus estudios en la referida Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, la que popularmente seguía siendo conocida como Escuela de San Fernando. A través de dicho expediente, apreciamos que Prieto fue un buen alumno, destacando por sus calificaciones y premios en algunas asignaturas. Cabe recordar a este propósito a algunos de sus profesores por todos conocidos: Cecilio Pla, Julio Romero de Torres o Valle Inclán, que fue profesor de estética. Eso sí, Gregorio Prieto brilló especialmente en aquella disciplina que de alguna manera encarnaba la modernidad en la escuela. Se trata de paisaje, cátedra que en tiempos de Prieto la ocupó primeramente Antonio Muñoz de Graín y posteriormente nada menos que el propio Joaquín Sorolla. Es más, la capacidad de Prieto para el paisaje le llevó a inaugurar en 1918, junto con otros compañeros de promoción, entre los que se encuentran Timoteo Pérez Rubio, José Frau o Joaquín Valverde, la famosa residencia de paisajistas del Paular. Experiencia esta que, a la manera de la Escuela de Barbizón, pretendía forjar una colonia de artistas que pintaran en pleno contacto con la naturaleza, recreándose así formas, modos y maneras vinculados con el impresionismo y el posimpresionismo, que tardíamente se incorporaban a los métodos docentes y estéticos de la Escuela de San Fernando. El buen hacer de Prieto para el paisaje, digamos posimpresionista, le granjearía sus primeros logros, de tal guisa que en 1920 llegaría a exponer de manera individual en el Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao. El contacto con la luz vasca, así como la influencia que en la generación de Gregorio Prieto tuvo la exposición de Daniel Vázquez Díaz, autor ya citado, que se celebró en Madrid en 1921, hace que el arte del manchego vire hacia los postulados del llamado poscubismo, que en la España de entonces se convertiría en la tendencia de la modernidad por excelencia y convertiría asimismo a Gregorio Prieto en uno de sus principales representantes. Así lo atestiguó su exposición individual en el Palacio de Bibliotecas y Museos de 1924. Muestra que ya consolidó a Prieto como adalid de la vanguardia y donde, por cierto, se produciría el feliz encuentro entre el pintor y Federico García Lorca. Todo ello coincide prácticamente con la finalización de sus estudios en San Fernando y con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, institución que, por cierto, en aquella época presidía Ramón y Cajal, para que Prieto pudiera hacer una estancia de formación en París durante 1925. Huelga insistir lo que era el París de esta época y lo que podría suponer para un joven artista. A pesar de que Prieto, en un primer momento, reniega de tal experiencia y se desvincula de cualquier relación con el arte que allí pudo ver, lo cierto es que aquel viaje no caería ni muchísimo menos en saco roto. Desde ahora se produce un hecho frecuente en el devenir artístico de Prieto. Gregorio nunca llegaría a alistarse en ninguna vanguardia. Su extraordinaria personalidad se lo impediría. Sin embargo, tomaría de movimientos como el cubismo, como el surrealismo y otros lo que más le interesaba para dar rienda suelta a su rico mundo interior. Y esto es lo que sucederá en París. Prieto no formará parte del grupo surrealista, que conoció de primera mano. De hecho, en su biblioteca personal conservamos la primera edición
del manifiesto surrealista publicado en 1924. Pero no cabe duda que desde este momento el manchego asimilaría de aquella vanguardia comandada por André Breton algunos de sus elementos más característicos, como la justaposición de imágenes, la metáfora visual y, sobre todo, lo más importante, la oportunidad que el surrealismo, por su conexión con el psicoanálisis, le brinda para recrear de manera solapada o evidente sus sentimientos homoeróticos o su sexualidad en definitiva. El regreso de Prieto a España, tras la estancia en la capital francesa, estuvo marcada por su vinculación con la modernidad en general, no solo artística, sino también cultural. Es en este periodo cuando lo vemos vinculado especialmente a la generación del 27. En muchos casos, tal consideración se ha realizado reduciendo tal relación a la amistad de Prieto a la relación personal que Prieto tuvo con algunos de sus miembros más destacados. Ya hemos citado a Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alessandre o Luis Cernuda. Sin embargo, esto, con ser cierto, no justificaría exclusivamente que pudiéramos hablar de Gregorio Prieto como el pintor más significativo de esta generación. En efecto, entre el pintor manchego y el 27 hubo una comunión estética real, además de que el valdepeñero participó diligentemente en las actividades que aglutinaron a este grupo. Ahí está su colaboración con el número de octubre de 1927 que la paradigmática revista Litoral dedicó a Góngora, número que capituló a todos los artistas y escritores relacionados con esta generación. Asimismo, Gregorio Prieto era habitual en la actividad cultural de la residencia de estudiantes, especialmente en su Cineforum. Recordemos, el Cineforum que por cierto lo dirigía Buñuel por aquel entonces. En su Cineforum, como digo, Gregorio Prieto va a compartir experiencias con todos los 27istas y ahí se va a forjar también el gusto que Prieto siempre tuvo por el cine, gusto que podemos detectar en muchas composiciones y en muchos puntos de vista en su ulterior trayectoria. Asimismo, Gregorio fue asiduo de algunas tertulias, como las que organizaba Concha Albornoz en su casa, en las que eran también frecuentes Luis Cernuda, Concha Méndez o Rosa Chacel, dos buenas amigas del valdepeñero. En el plano estético, Prieto se integra plenamente en este grupo en tanto en cuanto todos ellos tuvieron guiños surrealizantes. Ahí está el romancero gitano de Lorca o La realidad y el deseo de Cernuda. Y precisamente, al igual que los poetas citados, Prieto también exploró, según ya se ha referido, la homoerótica como recurso iconográfico. Gregorio Prieto es, por tanto, piedra angular de esa modernidad consustancial al 27, y así fue considerado en sus días. Buena muestra de ello son los textos que en la década de los 20 y 30 le dedicaron Alexander, Alberti, Margarita Neckel o María Zambrano. Textos donde se incidía y se encomiaba el arriesgado lenguaje de nuestro pintor. Una prueba más de que Prieto era apreciado como piedra angular de la vanguardia madrileña es que fue requerido con vehemencia para participar en la exposición de artistas ibéricos de 1925, exposición que se considera como el inicio real de la vanguardia en nuestro país. Bueno, pues según he podido constatar, Gregorio Prieto fue invitado hasta en 2 ocasiones por el propio Guillermo de Torre para participar en dicho evento. Si bien, por encontrarse fuera de España, Prieto no pudo efectuar tales envíos. En cambio, sí que estuvo presente en otra exhibición que hablaba de la modernidad más puntera de nuestro país. Se trata de su presencia en el pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937, el mismo pabellón donde estuvo expuesto el Guernica de Picasso, la Fuente de Mercurio de Calder o la escultura de Alberto Sánchez titulada El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Gregorio Prieto envió uno de sus cuadros más queridos y tal vez más conocidos, Luna de miel en Taormina, obra, por cierto, señera y referencial de este museo. Esta modernidad
que se había convertido en distintivo del quehacer de Prieto, es la que preocupó preservar a muchos intelectuales cuando en 1928 Gregorio Prieto ganara por oposición una plaza en la Academia de España en Roma. Así, Antonio Espina escribió en la Gaceta Literaria, una de las principales revistas culturales de vanguardia por entonces, lo siguiente, cito: «Quiera el celeste Apolo que no se intoxique de la ciudad de Mussolini y la loba, con sus aparatosos Miguel Ángelos, Leonardos y Rafaeles». Fin de la cita. Nada más lejos de la realidad. Precisamente la producción de Prieto efectuado durante su pensionado en Roma, es decir, la que desarrolla entre 1928 y 1933, sea quizá la más rupturista de nuestro biografiado, tanto en las formas como por su discurso. Por lo que a su estilo se refiere, lo cierto es que durante estos años Gregorio Prieto tomó un contacto muy intenso con el arte europeo de entonces. No olvidemos que, según el reglamento de la Academia, se obligaba a viajar a los becarios durante 2 años por el viejo continente. Ahora bien, si tuviéramos que sistematizar las principales influencias de este momento, hay que decir que las aportaciones de grupos italianos como Valori Plastici o el Novecento se patentizan en muchas de las obras de este periodo. Tales movimientos eran los que en Italia habían aglutinado ese retorno al orden que se impuso en la Europa de entreguerras y con el que tanto se identificaría nuestro pintor. Pues el retorno al orden, a fin de cuentas, propugnaba una figuración vista con ojos nuevos, y Gregorio Prieto nunca dejó de ser un artista figurativo por vocación y por convicción. Junto a ello, el surrealismo es latente en su gusto por la metáfora, así como en el uso de la yuxtaposición o en el marcado acento personal e íntimo que poseen muchas creaciones de esta etapa. Creo que la principal o una de las principales aportaciones del artista manchego a la vanguardia fue su peculiar interpretación del mundo clásico. Prieto rompe drásticamente con el adocenado discurso decimonónico que imperaba en la pintura cuando el mundo clásico hacía acto de presencia. Gregorio Prieto ofrece una lectura absolutamente renovada de la tradición griega y romana, y será renovada porque será una relectura absolutamente personal e intimista. A lo largo de su estancia en Italia, así como en los viajes que por ahora efectúa a Grecia o Delfos, nuestro pintor tomaría contacto con la cultura clásica, que se transformó para sí en una edad de oro perdida, en aquel recuerdo a cuyo amparo Prieto pudo sentir la intensa comunión de la belleza de la juventud con el paisaje y con las ruinas, convirtiéndose en testigo mudo de un tiempo que fue y que ya no era. Durante sus años en la Academia de España en Roma, Gregorio Prieto vivió plenamente su homosexualidad, su hedonismo y su narcisismo. El mundo clásico se convierte, pues, en el soporte de un discurso surrealizante cargado de todas esas connotaciones. Las creaciones dimanadas de este periodo mostrarán, por tanto, en algunos casos la plenitud del amor, como en Luna de miel en Taormina, la frustración, según vemos en La creación o en Flor asesina. A veces también reflejarán algunos encuentros furtivos, como vemos en Lupanar de Pompeya, o un discurso claramente sexual, se dan buena cuenta El sueño del marinero o algunas ilustraciones de su libro titulado El homenaje a la Auriga de Delfos. Este tiempo de libertad, de juventud disfrutada con absoluta intensidad, lo testimonia el importante conjunto de fotografías de clara progenie surrealista efectuadas a la limón por Gregorio Prieto y Eduardo Chicharro. La promoción de Gregorio Prieto en la Academia de España en Roma ha sido sin duda la más conflictiva de toda su historia, debido, tal y como se documenta prolijamente en este libro, a la postura claramente contestataria e irreverente de todos aquellos jóvenes de aquella promoción, fundamentalmente de Gregorio Prieto y Chicharro,
frente a los poderes establecidos. De ahí los importantes problemas que se plantearon entre los becarios y los directores de esta institución, Miguel Blay primero y Valle-Inclán después. Tales disensiones, enmascaradas bajo las protestas por la realización de unas obras que, por cierto, debido a un escape de gas, acabaron con la vida de uno de los pensionados, Salvador Vivó, no hacían sino evidenciar la actitud de una promoción cuyas inquietudes personales iban de la mano de una Europa en tensión, en continuos cambios. Recordemos la consolidación del fascismo en Italia, la proclamación de la Segunda República en nuestro país, etc. En definitiva, la creación y la actitud rupturista de este grupo de jóvenes se correspondía con el discurso ético y estético desafiante que tanto singularizó al fenómeno de las vanguardias artísticas. Pensemos, por ejemplo, en el futurismo o en el dadaísmo. Según hemos visto, el maniquí y el marinero se convierten en el alter ego de nuestro pintor. Incluso a veces las cintas de los marineros así nos lo constatan. Desde mi punto de vista, y así lo expongo en las presentes publicaciones, Gregorio Prieto, quizá junto con Dalí y Jean Cocteau, fueron los que dentro de la órbita surrealista llevaron hasta sus últimas consecuencias el poder evocador de la metáfora a favor de un discurso sexual ciertamente comprometido, yendo incluso más allá de los paradójicos límites marcados por el propio Breton. No es por ello extraño que Prieto triunfase no solo en Italia o España, sino también en París, donde se editaron buena parte de sus cuadernos de dibujo que vieron la luz por ahora, publicaciones donde Prieto demostraba su enorme valía para dicha técnica. Se trata de una serie de dibujos recreados a partir del llamado neoingrismo, marcados por esa línea perfecta, cargada de sensualidad, donde se evitan matices internos, sombras, volúmenes u objetos anecdóticos, con el fin de exaltar el lirismo de la propia línea. Cabe destacar así Matelots, publicado en 1931, Cuerpo en el 35 o el homenaje a la Auriga de Delfos en 1933. Obras todas ellas que demuestran cómo el surrealismo, de la mano de la tradición clásica, constituyen ese discurso singular y exclusivo de Prieto. A estas alturas, nuestro artista se había convertido en un referente para los creadores españoles más inquietos, si bien, como en tantos casos, su carrera se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil. Es más, el inicio de esta interrumpió la exposición que en junio de 1936 había inaugurado en el Museo de Arte Moderno, una muestra dedicada específicamente a su faceta como dibujante. Aprovechando los contactos efectuados en Londres durante una breve estancia desarrollada entre 1935 y 1936, Gregorio Prieto regresaría a la capital británica en 1937 huyendo de la Guerra Civil. Sin embargo, poco tiempo después otro conflicto le esperaba. Se trata, claro está, de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros años en Inglaterra no fueron fáciles ni muchísimos menos para Prieto, pues padeció auténticas penurias, a pesar de lo cual el genial Valdepeñero se vio arropado por un nutrido grupo de intelectuales españoles allí exiliados, sobre todo desde 1940, cuando tantos londinenses, huyendo de los bombardeos alemanes, fueron a recluirse a Oxford y Cambridge. Allí Prieto traba amistad con Alberto Jiménez Fraud, su esposa Natalia de Cosío, Salvador de Madariaga y, por supuesto, Luis Cernuda, amén de Rafael Martínez Nadal. Este último fue, por cierto, el encargado de procurarle a Prieto una serie de alocuciones e intervenciones en la BBC, en la cual nuestro pintor siempre hizo gala de su amor y añoranza por España. Parte de dichas alocuciones también han sido recogidos en Gregorio Prieto, Vida y Obra. Y estas alocuciones les aseguro que además dan buena cuenta de la capacidad que Prieto tenía como comunicador.
La labor de el Valdepeñero en Inglaterra se centró esencialmente en el dibujo, el paisaje y el retrato, géneros que mejor salida tenían en el mercado ante la necesidad material que nuestro pintor tuvo por entonces. Si bien, no obstante, a partir de 1942, desde su exposición en Lefebvre Gallery, paulatinamente su situación iría mejorando hasta convertirse en uno de los artistas por excelencia de la alta sociedad británica. En la base de su estilo, en el periodo británico, hallamos el secular gusto que el mundo inglés ha mostrado por el retrato, algo que encajaba con el natural de nuestro pintor, quien ya contaba con un importante bagaje en este sentido. De hecho, Enrique Lafuente Ferrari acuñó el término de iconografía gregoriana en tanto en cuanto los pinceles y los lapiceros de Prieto han dejado una notable muestra de los principales personajes del mundo de la cultura, la política o el arte de todos los lugares en los que vivió nuestro artista a lo largo de su prolongada trayectoria. Según nos demuestran los diarios y notas autógrafas que aquí se recogen, Gregorio Prieto tenía la enorme capacidad de identificarse, de admirar profundamente aquel nuevo país o ciudad donde la vida le llevaba. Tal actitud le permitía no solo vivir como uno más en aquel lugar, sino convertirse en un fiel intérprete artístico de su luz, de sus costumbres, de su paisaje y de su paisanaje. De hecho, la obra del Prieto de este periodo pareciera enfrentarnos a la de un creador oriundo de la mítica Albión. Así lo observamos en sus óleos dedicados a las vistas agrestes o urbanas de Inglaterra, pero quizá sobre todo en sus dibujos e ilustraciones, campo donde Gregorio Prieto seguía creciendo y contando con un amplísimo reconocimiento. De hecho, hay algo más británicos que los estudiantes de Oxford y Cambridge. Prieto sin duda retrató a tales estudiantes y su entorno como pocos. Su labor como ilustrador le traería de nuevo a España, instalándose definitivamente en Madrid desde 1950. Eso sí, tal retorno Prieto lo llevó a cabo tras algunos tanteos efectuados desde 1948, tanteos que de alguna manera, según justifico en este libro, se encaminaban a medir la recepción de su figura en la España política y cultural de entonces. El reencuentro con su añorado país llega de la mano de su participación con el denominado, conocido como postismo de segunda hora, donde vemos a ese Prieto, joven en su arte, que no ceja en el empeño por investigar e innovar. En este contexto, la literatura y el dibujo se encuentran de nuevo en la figura de nuestro creador y en la colaboración con poetas como Ángel Crespo o Edmundo de Ori. Prieto realiza unas creaciones tan sorprendentes como Niño Mosca o Macho Machungo, cuadernos de dibujos donde junto a la sátira se desarrolla una dibujística tremendamente personal, imaginativa y por ende vanguardista. Entre 1950 y 1965-1970, la actividad de Gregorio Prieto será frenética, si es que alguna vez dejó de serla. La emoción de su reencuentro con España le lleva a realizar múltiples proyectos destinados a la revalorización del patrimonio artístico, monumental y paisajístico de nuestro país. Es aquí donde tenemos que hablar del trabajo del Valdepeñero en pro de la recuperación y exaltación de los castillos, los toros de Guisando, la escultura íbera y, por supuesto, los molinos. Gracias a él se recuperaron los de Consuegra o Mota del Cuervo, o se construyeron otros nuevos. No olvidemos, por cierto, el que le regaló esta ciudad, el Ayuntamiento de Valdepeñas, en 1948. También, a su modo, abogó por la recuperación de figuras como Zurbarán o Isabel la Católica. Es en este capítulo donde se integra la significativa serie de cuadernos de dibujos editados por Ínsula y Clavileño, dedicada a las más importantes ciudades españolas, como Sevilla, Tarragona,
Santander, Salamanca y un largo etcétera. Ahora bien, entre todas estas regiones de España, es verdad que había una que tenía preferencia sobre las otras. Era su querida Mancha, a la que tantos viajes y obras dedicara. Como un auténtico caballero andante dispuesto a desfacer agravios, Prieto recorrió incansablemente todos y cada uno de los pueblos y parajes de esta región, testimoniando su buen hacer en libros como La Mancha de Don Quijote o en su Magno Quijote Ilustrado, que vería la luz en 1969. Y en La Mancha había un lugar que ocupaba un puesto de honor en el corazón de nuestro biografiado, evidentemente Valdepeñas. Gregorio Prieto sí fue profeta en su tierra, cómo no recordar los homenajes que esta ciudad le dedicó en 1922 o en 1924 a propósito de sus medallas en las exposiciones nacionales. A su regreso de Inglaterra, tales homenajes se sucederían, homenajes a los que Prieto correspondió con generosidad. Hay que decir que aunque Gregorio Prieto marchara con 6 o 7 años de Valdepeñas, su ciudad natal siempre quedaría entrañablemente unida a él, siendo frecuentes no solo sus visitas, sino la presencia que Valdepeñas tendrá en su obra, siempre haciendo gala de esta ciudad fuera de España, tanto a través de su testimonio, pero también de su arte. Y, bueno, pues una ciudad, como digo, que correspondió con afecto. Traigo a colación una cita a este respecto recogida en su libro titulado Molinos, publicado en 1974. Cito: «Llevo la Mancha en lo más profundo de mi ser. Recuerdo un día en que un escritor famoso por su mordacidad, queriendo molestarme, me dijo que a pesar de mis viajes frecuentes y mi internacionalismo, en el arte me salía enseguida Valdepeñas. El pretendido insulto fue para mí la mejor alabanza. Efectivamente, ¿cómo no iba a salirme Valdepeñas si me sentía y me siento ligado a mi tierra con lazos indestructibles, puestos a pruebas en mis frecuentes y voluntarias ausencias de mi patria?» Fin de la cita. A su regreso de Inglaterra, la pintura de Prieto mostrará una absoluta ferocidad en sus colores y empastes, como si de alguna manera, frente a la temperada luz británica, el valdepeñero quisiera recuperar la incandescente luminosidad castellana que hace resaltar colores y volúmenes. Su estilo se ubicaba en el llamado por Gaya Nuño fauvismo ibérico, estilo lindante con lo que por entonces hacía la llamada Escuela de Madrid. La última parte de su vida estuvo marcada por el cumplimiento de un sueño, su fundación. El 12 de marzo, día por cierto de San Gregorio Magno, el 12 de marzo de 1968, en la cueva de Medrano de Argamasilla de Alba, donde la tradición ha querido ubicar a Cervantes escribiendo los primeros capítulos del Quijote, se firmó el acta fundacional de dicha institución. En el capítulo de agradecimientos se citan una serie de figuras y personas y personajes que dan buena cuenta de las diversas inquietudes e intereses de Prieto. Cito algunos de ellos: Virgen de la Consolación, Zurbarán, Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Miguel Odero, Dama de Elche, José Antonio García Noblejas, Auriga de Delfos, Santa Isabel de España, Federico García Lorca, Venus de Cirene y mi madrastra Tadea. Por cierto, he citado en primer lugar Virgen de la Consolación. Gregorio Prieto siempre fue tremendamente devoto de esta advocación tan valdepeñera. Desde entonces, la Fundación Gregorio Prieto, además de divulgar la obra y la figura de nuestro pintor, se dedica a promover el dibujo a través de su consolidado certamen nacional. La Fundación es legataria de todos los bienes de Gregorio Prieto que quiso donar a España. Entre aquellos no solo estaba la importante producción de Prieto. Hay que decir que a lo largo del tiempo Gregorio había guardado lo mejor de sí para luego dejarlo a su país y a su amada Valdepeñas, sino que además el creador manchego fue un importante coleccionista. De esta guisa, en el museo que nos encontramos, inaugurado en su primera fase en 1987 y ampliado en 1990, podemos contemplar lo más destacado de su trayectoria
así como las importantes colecciones de tallas del Espíritu Santo y de San Miguel Arcángel, a quien, por cierto, siempre se encomendaba nuestro pintor frente a sus enemigos y adversidades. A sus casi 70 años, Prieto no dejaba de investigar, de estar en contacto con lo que se hacía allende nuestras fronteras y evitar cualquier tipo de anquilosamiento en su arte. Y así sucedió cuando empezaba a triunfar el arte pop. Gregorio Prieto se reinventó a sí mismo, de tal manera que en 1965, en la madrileña Galería Edurne, presentó sus popares, allí sí llamados, versión castiza del pop norteamericano, es decir, frente al Star System estadounidense que protagonizaba dicho estilo. Recordemos las serigrafías de Warhol consagradas a Marilyn Monroe o Liz Taylor. El creador manchego recupera las figuras de la cultura popular española, como toreros o cupletistas, de los que ofrece una versión kitsch a través de unos collages que incluían todo tipo de objetos que retrotraían a nuestro pintor a su más tierna infancia, pasada en el bazar paterno de Valdepeñas, cuando aquel niño estaba rodeado por sugerentes cajas de botones, cintas, pasamanerías, bordados y estampas piadosas. Además de ello, Gregorio Prieto seguía escribiendo, exponiendo y, por supuesto, pintando. Su juventud pareciera desafiar el paso del tiempo a través de múltiples exposiciones que jalonaban toda la geografía nacional. Prieto seguía manteniendo la capacidad de asombro y emoción respecto a todos los lugares que visitaba, pintando o recreando con sus lapiceros las calles y rincones de cada nueva ciudad o pueblo que descubría. Sin embargo, ese desafío al tiempo tocó fin cuando el Jueves Santo de 1988 Gregorio Prieto se rompió la cadera. Desde ese momento su salud se vio notablemente desmejorada y allí, donde había existido fuerza y tesón, ahora habitaba el agotamiento y la debilidad. Es ahora cuando se retira a la residencia de ancianos de Nuestra Señora de la Consolación de su Valdepeñas natal, donde le cuidaban las que él mismo llamaba azafatas del cielo, aludiendo a las monjas que regentaban esta residencia. Es época de reconocimientos, como el ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1990, en un acto sin precedentes, ya que dicha corporación salió por primera vez de su sede madrileña para, en este mismo lugar en el que nos encontramos, recibir a su nuevo miembro honorario, dado el estado de salud y su avanzada edad. Asimismo, entre estos reconocimientos destaca la concesión de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. A pesar de todo, Gregorio Prieto no dejaba de dibujar, aunque ahora todo lo que hiciera eran círculos de eternidad con estrellas de 7 puntas, donde vemos anotadas en tantas ocasiones la frase, cito, «Señor, llévame contigo». Gregorio Prieto ya lo había hecho todo o casi todo en su vida, aunque le quedaban 2 cuestiones pendientes, según él mismo afirmaba en una entrevista concedida en 1990. Cito, «En mi vida me faltaban 2 cosas por hacer o 2 experiencias por vivir. Nunca había vivido en una residencia para ancianos y nunca había realizado un viaje como el que estoy dispuesto a emprender. Me voy al cielo». Fin de la cita. A las 6:30 del 14 de noviembre de 1992, Gregorio Prieto era despertado del sueño por un joven alado que, asiéndole de la mano, le guió hacia su último viaje, al que en esta ocasión Gregorio no se llevó ni lapiceros ni pinceles, pues el mundo recreado a lo largo de toda su vida le estaba esperando. Y bajo la bondadosa mirada de la Virgen de la Consolación, Gregorio fue recibido por Isabel la Católica, la Dama de Elche, Lorca y por los amigos poetas que le habían precedido. Coronado de mirto y laurel por mano de ángeles y estudiantes, las aspas de miles de molinos dibujaban el círculo de aquella eternidad siempre anhelada y ahora por fin conquistada. Gregorio Prieto había emprendido ya el único viaje que le faltaba, el viaje a la eternidad.
esa eternidad que nos comparten las obras expuestas en este magnífico museo y a cuyo estudio y mejor conocimiento espero que contribuyan los libros que aquí presentamos. Muchas